Bien, ya estamos de vuelta. Gracias por su paciencia. Y de nuevo, voy a orar para que toda la tecnología funcione como debe durante el Zoom. Pero vamos a entrar de una vez a la diapositiva aquí. Solo para recordarles, sé que aquí en la República Dominicana, a lo largo de su historia, han venido muchos misioneros, pero quiero recordarles algo. La Iglesia Dominicana ya no es solo un país que recibe. Ya no solo reciben misioneros, también envían misioneros. Pero ahora Latinoamérica es una de las fuerzas misioneras más poderosas del mundo. Así que hoy en día, en esta época, nos estamos moviendo más hacia una misión policéntrica. De todos lados para todos lados. Por ejemplo, hay personas de Corea del Sur que están yendo y haciendo ministerio ahora como misioneros en Canadá, Estados Unidos, África, China y de hecho, aquí mismo en la República Dominicana. Acabo de hablar con una joven que vino aquí como misionera recientemente. Y además de eso, ahora los africanos están saliendo y se están convirtiendo en misioneros en Estados Unidos, Rusia y en varios otros lugares. Dentro de la ventana 10/40, y para los que no saben qué es la ventana 10/40, es una zona muy perseguida en el mundo por la fe de la gente en Jesús. Y de verdad que es algo increíble que yo tenga la oportunidad de presenciar, de ser testigo, de cómo Dios usa a las personas como sus instrumentos para llevar su gloria al mundo entero. Entonces, cuando miramos 2 Corintios 8, versículo 2, eso refuerza aún más que, aunque algunas personas y naciones piensen que no están calificadas por su situación financiera o su posición, eso simplemente no es cierto. Mira la iglesia de Macedonia en 2 Corintios 8:2. Ellos tenían una pobreza extrema, pero aún así desbordaban en generosidad de cualquier manera que podían. Y si podían aportar aunque fuera lo más mínimo, lo hacían. Así que por favor, acuérdate de esto. No importa cuánto dinero tengas, no importa el estatus que tengas. Lo importante es la disposición de usar lo que Dios te ha dado y los talentos que Él te ha dado para que Él los multiplique en grande. Por favor, acuérdate de esto. Yo mismo me lo recuerdo porque a veces digo que no tengo el dinero. Pero no importa si lo tengo o no. ¿Estoy dispuesto a ir y obedecer? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me ha dicho que haga? Si hago eso, voy a poder ver las bendiciones de su historia desarrollándose. Y de esa manera, llego a ser parte de esa historia y darle gloria a Él. Así que, antes de irte, hay algunas cosas que como misionero tienes que tomar en cuenta. Todos nosotros. Ni siquiera importa si tú te consideras un misionero. Aún así, yo diría que cualquier creyente debería considerarse un misionero. Tienes que estar listo. Tienes que apropiarte del Evangelio, claramente. No puedes llevar lo que no es tuyo. Entonces, por ejemplo, si tú no haces que la escritura sea tuya, ¿cómo vas a poder compartir la escritura con los demás? Así que la pregunta sería, ¿tú sabes de verdad por qué crucificaron a Jesús? ¿Sabes, de verdad, cómo el Antiguo Testamento apunta a Jesús y cómo el Nuevo Testamento apunta a Jesús? ¿Entiendes los pasos del pecado, la expiación, la resurrección y la fe? El Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y como se dice en griego, la palabra es dinamis. Dinamita es otra forma en que se ha usado esa palabra, así que es poder divino. El mensaje es el que hace el trabajo pesado, igual que hablamos la semana pasada en el seminario de predicación. Tú no lo haces, esa es la belleza de esto. Pero tienes que hacerlo parte de quien tú eres. Entonces mi pregunta sería, y de hecho hablamos de esto la semana pasada, ¿puedes explicar el Evangelio sin usar jerga cristiana? Por ejemplo, acabo de usar una palabra en griego, la persona promedio en la calle, y la mayoría de la gente a la que le vas a hablar, no va a entender por qué. Tú estás hablando de palabras en griego y del significado profundo que tienen. Más bien, ellos quieren saber la verdad, los hechos, no todo lo que hay detrás. Así que ten eso en cuenta mientras consideras ser misionero. ¿Estás haciendo que la escritura sea parte de quién eres? ¿La estás viviendo? ¿La enseñas de la misma manera en que la vives? ¿Tus acciones forman parte de eso? Entonces, ahora que esto es parte del estudio, de convertir la escritura en parte de quién eres. ¿Tienes madurez espiritual? ¿Estás empoderado por el Espíritu Santo? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo obre a través de ti? Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 8, se les dijo a los discípulos que esperaran, y esto fue lo que dijo Jesús. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Así que hay algo que debes tener en cuenta. La República Dominicana ya no se considera una nación receptora. Es una nación vibrante y llena de creyentes que están capacitados y empoderados para ir y ser misioneros. Así que recuerda esto. Santo Domingo es tu Jerusalén, igual que para los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, su Jerusalén era Jerusalén, porque estaban en Jerusalén. Y las naciones también son tu responsabilidad. Ahora, hay algo que tengo que recordarle a la gente, y esto es muy importante. Podemos ser muy apasionados sirviendo al Señor. Podemos ser muy apasionados compartiendo acerca del Señor. Si no lo hacemos en su tiempo, y no esperamos cuando se nos dice que esperemos, y tratamos de hacerlo todo en nuestras propias fuerzas, nos vamos a agotar. Seremos como una vela sin combustible. Nos apagaremos y nuestra capacidad de impactar se va a reducir.
Así que voy a decir esto y quiero que quede bien claro. El celo sin madurez espiritual termina en agotamiento. Y eso no es lo que deseo para ti como misionero. Tampoco es lo que deseo como misionero. Y me gustaría poder decir que escuché a mis mentores y a personas piadosas con más experiencia en misiones que yo. Pero lamentablemente, durante mi tiempo sirviendo como misionero, me envolví tanto en hacer cosas y trabajar que no me estaba renovando. En la palabra, en el Espíritu Santo, cuidando mi cuerpo. Y en vez de eso, llegué a un punto donde tuve que tomarme un descanso del ministerio. Mi deseo es que eso no te pase a ti. Así que acepta el consejo de alguien que de verdad se quemó. Por favor, tómate el tiempo para profundizar en la palabra, por favor. Tómate el tiempo para trabajar con mentores, para crecer y desarrollarte y alcanzar madurez espiritual. Por favor, busca al Espíritu Santo mientras haces todas las cosas, porque no es en tu fuerza que logras esto, es por Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, otra cosa, cuando se trata de prepararte para ser misionero, necesitas ser afirmado por otros. Te está enviando tu iglesia local. Ahora, de nuevo, ya hemos hablado de lo que significa ser misionero. Es local, nacional e internacional. Así que si tienes el deseo de servir dentro de tu iglesia, estás yendo a tus mentores, a los pastores, a los ancianos, y decir, mira, me gustaría servir, aunque sea sirviendo localmente. ¿Puedo ser maestro de estudio bíblico o maestro de escuela dominical esta semana? ¿Puedo salir y ayudar a alimentar a los pobres cuando ustedes salen? ¿Puedo ayudar en la clínica médica para inmigrantes ilegales en este país que no pueden pagar o no pueden ir al hospital? Esas son cosas que se pueden conversar. Entonces, cuando miramos Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3, el Espíritu Santo llamó a Bernabé y a Pablo. Él dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Luego la congregación confirmó esto, les impusieron las manos y los enviaron. Ambas partes eran necesarias. Así que por favor, tengan esto en cuenta. Como misionero, no se supone que vayas y hagas esto solo. Por ejemplo, durante mi tiempo sirviendo en Haití como misionero, conocí a muchos misioneros que venían y me decían cómo iban a cambiar el mundo y a cambiar Haití. Haití está hecho un lío. El mundo está hecho un lío. Y eso no es a lo que estamos llamados como misioneros. Simplemente estamos llamados a obedecer a Dios. Y como pensaban que tenían todas las respuestas, que sabían cómo hacerlo todo, terminaron quemándose y llegando a un punto en el que no estaban glorificando a Dios. Lo estaban haciendo por ellos mismos. Bueno, ¿cómo lo digo? Lo hacían por su propia satisfacción. Pensaban que ellos eran la solución para todo. Y así no es que funciona ser misionero. Es acercándose al cuerpo de Cristo. Es buscando al Espíritu Santo y luego salir y ser empoderados por Dios mientras hacemos los ministerios a los que Él nos ha llamado. Así que tengo un pequeño reto para ustedes. Les voy a dar un par de minutos mientras hablo para que busquen un bolígrafo y un papel. Debí haberles pedido esto desde el principio. Disculpen. Pero esto es realmente importante. Este es un reto para todos nosotros. Así que vamos a llamarlo mi mapa de misión. Bien, van a dibujar 3 círculos. Un círculo va a ser tu vecindario, otro círculo será tu país, donde vives. Me imagino que todos ustedes aquí viven en la República Dominicana. Quizás algunos de ustedes no están aquí en la República Dominicana. Y siéntanse libres de escribir en el chat donde están, porque me daría curiosidad saberlo. Y por último, las naciones. Bien, entonces, en este momento, ¿ustedes tienen un bolígrafo y una hoja? Bien. Si es así, dibuja un círculo y escribe dentro de él, mi vecindario. Bien. Y debajo pon 1, 2, 3. Puede que solo sean 2. Bien. Escribe el nombre de 2 personas que tú conozcas que todavía no siguen a Jesús. Y si se te ocurre un tercero, ponlo también. Si se te ocurren más, mucho mejor. Bien, dibuja otro círculo. Escribe ahí, mi país. ¿Dónde sientes que te gustaría servir? Puedes escribir un lugar. Puedes escribir un tipo de ministerio. Anota eso rapidito. Bien, la última parte, las naciones, ese último círculo. ¿Qué nación o grupo de personas tienes en tu corazón? Esa es una muy buena pregunta. Para mí y mi familia, el grupo de personas que teníamos en el corazón por un tiempo era el pueblo de Haití. Y ahora Dios está cambiando esa dirección, ese rumbo, hacia personas fuera de Haití. Aquí en la República Dominicana, personas que están aquí visitando la República Dominicana. Te digo la verdad, para mí ha sido algo súper impactante. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de organizar una reunión de jóvenes adultos y tuvimos personas de Estados Unidos, de la República Dominicana, de Haití, de África, de Corea del Sur y creo que ya. Tuvimos 5 grupos de personas diferentes, aquí mismo en la República Dominicana, y Dios nos ha llamado a tener un corazón para toda esa gente. Y es algo tan maravilloso en lo que podemos servir de maneras únicas. Y conocer gente nueva. Así que le damos gracias al Señor por eso.
Y mi oración por ti es que, mientras miras a las naciones, le pidas al Señor que te muestre a quién debes acercarte para servir y por quién debes orar. Mientras consideras estas tres cosas, creo que todos podemos estar de acuerdo en que nuestros campos misioneros ya existen. Ya estamos en ellos. ¿Estamos dispuestos a dar los pasos hacia adelante en obediencia? Entonces, ahora que sabemos, ¿qué tipo de credenciales necesitamos para las misiones? ¿Dónde están las misiones y cómo se ven las misiones? Vamos a hablar un poco sobre los 4 pilares de las misiones, ¿está bien? Entonces, lo primero, el mandato bíblico, el por qué, ¿verdad? Las misiones son una parte central de la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. De nuevo, no hay errores en la escritura, todo está interconectado. Y entonces, en Génesis, capítulo 12, versículo 3, tenemos a Dios diciéndole a Abraham que vas a ir y vas a hacer estas cosas por mí. Y por ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas por tu obediencia y por ser un testigo para mí. Entonces, hay una palabra, mispacho. Son agrupaciones socioétnicas, grupos de personas. Es como la proto-gran comisión aquí que estamos viendo en Génesis 12, versículo 3. Y luego tenemos Mateo 28, versículo 19, que es lo que hemos estado discutiendo durante las últimas semanas. Dice, pantete etne, que significa todos los grupos de personas. En Génesis 12 tenemos agrupaciones socioétnicas. Esto es antes de que viniera Jesús, y esto es después de que Jesús se fue, todos los grupos de personas. Así que esto es algo para recordar, y esto es lo que también ha dicho Christopher Wright en su trabajo. Las misiones no son un programa, es el corazón de Dios. Él se trata de alcanzar a sus hijos. Él se trata de alcanzar a los perdidos para que puedan convertirse en sus hijos. Y así, como sus hijos y como sus siervos, tenemos la gran oportunidad de ir y cumplir esto como sus instrumentos y darle gloria. Entonces, lo próximo, un segundo pilar de las misiones. Esto es el cómo. Ahora, esto es algo que creo que mucha gente pasa por alto cuando se lanzan al campo misionero. Las buenas intenciones no equivalen a un buen impacto. Voy a decir eso una vez más. Las buenas intenciones no equivalen a un buen impacto. Entonces, como Pablo dijo en 1 Corintios 9, versículo 22, me he hecho todo para todos, para que por todos los medios salve a algunos. Ok, Pablo no comprometió el evangelio. Él dejó a un lado sus preferencias culturales por eso. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las fortalezas de los dominicanos? Claramente, hay cosas de mi tiempo aquí que yo veo como fortalezas. La gente aquí es muy cálida y amable. Me han tratado con tanta amabilidad siendo extranjero aquí. De verdad ha sido muy refrescante, porque hasta en mi propio país, Estados Unidos, he recibido un trato menos amable. Y además de eso, cuando llego a la casa de alguien, me ofrecen una buena taza de café, un buen espresso. Y encima de eso, buena comida. Tú sabes, unos tostones, habichuelas con arroz, unos chicharrones. Óyeme, se me hace la boca agua nada más de pensarlo. Pero, ¿cuáles son algunas cosas en las que los dominicanos tienen debilidades culturalmente que no son bíblicas? Pregunta para ustedes, escríbanlas en el chat aquí al lado en el Zoom. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son algunas debilidades que no son bíblicas y que requerirían que cambies tu manera de pensar y comportarte como misionero de Jesús? Así que es un reto. ¿Podemos distinguir la verdad bíblica de las preferencias culturales? Si no podemos, limitamos lo que podemos hacer para el Señor. Y hasta podemos cerrarles la puerta a las personas para que no escuchen lo que Dios quiere compartir con ellos y para ellos. Bien, tercer pilar de las misiones. Esto es palabra y acción. Entonces, ahora tenemos que explorar, ya que hemos visto el por qué y el cómo, tú sabes, asegurándonos de ser todo para todos y de no quedarnos atrapados en nuestras propias normas, expectativas y preferencias culturales. ¿Estamos yendo y proclamando verbalmente y luego demostrando a Jesús a través del servicio amoroso? ¿Está bien? Y además de eso, no estamos poniendo una cosa por encima de la otra. Por ejemplo, yo he ido a avivamientos. He estado en lugares donde la gente predica con poder y precisión. Pero después de predicar, no hay seguimiento. Entonces, la gente hace grandes compromisos con el Señor, pero no hay nadie ahí para discipularnos. Y entonces, tú sabes, hablando de la parábola del sembrador, esa tierra recibió la palabra rápido, pero después se ahogó. Al mismo tiempo, puede que la gente brinde un servicio lleno de amor, pero no le dan a la persona que recibe ese servicio amoroso la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio. Y los condenan a una condenación eterna porque no les dieron la gracia salvadora de Jesús. Esto es sumamente importante y hay que tenerlo siempre presente. Entonces, estas dos cosas van juntas así. Es algo que va de la mano. ¿Está bien? Entonces, como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, con Pablo, estamos listos para compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, en un acto de servicio.
O sea, parafraseando, después de nuestras propias vidas, con actos de servicio. Entonces, tú sabes, nuestro impulso natural como creyentes es alimentar, servir y amar a tu prójimo. Es un vehículo para presentar el Evangelio, claramente, úsalo. Ahora, aquí es donde tengo que decir, tengan cuidado, ¿ok? Ya hemos hablado de cómo la gente comparte el Evangelio, pero no provee el discipulado ni suple las necesidades. Y entonces no es un aspecto integral. Pero del otro lado, al hacer provisiones, hay veces que se puede percibir como que estás haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Pero es transaccional. Entonces, en los primeros días cuando los misioneros iban a China, había hambruna allá y una gran necesidad. Y los misioneros trataban de proveer comida para ayudar a la gente a no morirse de hambre. Y llegó un punto en que compartían el Evangelio y daban arroz. ¿Y, tú sabes, eres creyente? Bueno, claro que soy creyente, porque esa gente quería recibir el sustento que necesitaban para sobrevivir. Necesitaban comida para sobrevivir. Entonces, ellos creían que estaban convirtiendo personas cuando en realidad no era así. En vez de eso, estaban dando comida a personas necesitadas y poniéndole una condición, diciendo, tienes que creer para recibir. Eso no es como debe ser, ni como debe funcionar. Entonces, a lo que me refiero con eso es que no hagas que el Evangelio sea transaccional. Tenemos que actuar de acuerdo con amar a nuestro prójimo, sin que eso se convierta en una condición para que las personas tengan que convertirse para recibir ayuda. Ok, entonces tengo que tener mucho cuidado al decir esto, porque no estoy diciendo que no compartas el Evangelio. Lo que digo es que compartas el Evangelio, claro que sí, al 100%, pero no lo pongas como una condición. No lo hagas parte de cómo reciben otras cosas. Así que vamos a explorar esto un poco más. Todos pecamos, hemos caído y debemos amarnos unos a otros. Esto incluye a los que están perdidos, ¿verdad? Jesús no dijo, ama a tus vecinos cristianos. Él dijo, ama al prójimo como a ti. En vez de, conoces a Jesús y dar arroz, mejor di, toma este arroz. Me alegra mucho poder darte esto. Oye, solo quiero decirte algo. ¿Qué tú piensas de este tipo, Jesús? Él ha cambiado mi vida. Él también podría cambiar la tuya. Esa sería una mejor manera de hacerlo. Brindar ayuda sin ponerle un precio, sin preguntarle a la persona si es creyente o no. Entonces, de nuevo, Jesús se acercó a los perdidos, y él proveyó y cuidó de ellos incluso antes de que fueran suyos. De la misma manera, como sus siervos, estamos llamados a amar a aquellos que son difíciles de amar. Estamos llamados a servir a los que todavía no se han convertido en sus hijos. Y también compartir las buenas noticias. Entonces, de nuevo, eso va de la mano. Tú entregas la funda de arroz sin preguntar si eres cristiano o no. Dile, toma este arroz y háblale de Jesús. Mejor que preguntar si es cristiano. Aquí tienes una funda de arroz, así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Y me gustaría decir que nunca he visto eso, pero en realidad sí lo he visto. He visto programas de comida en Haití donde la gente pregunta, bueno, ¿tú eres parte de la iglesia? ¿Eres esto o lo otro? Bueno, claro, puede que sea así, pero ¿y su salvación? ¿Y qué pasa con el hecho de que tienen hambre? Provee para la necesidad que tienen, su necesidad física, mientras también les hablas con la verdad en sus vidas. Y esto es algo en lo que la gente puede perderse. Confundiéndose con esto, cuando en realidad hay que hacerlo. Donde se comparte el mensaje, pero no de una manera transaccional. Donde tienes que creer para recibir cosas que necesitas físicamente o atención médica o lo que sea. De nuevo, Jesús, lo voy a decir una vez más, Jesús fue donde los perdidos y los sirvió. Antes de que siquiera fueran considerados sus hijos. A la prostituta, él la cuidó antes de que ella lo mereciera. ¿Él no la salvó antes de eso, o sí? Eso es lo importante. Tienes que tener eso en mente. Tienes que recordar que, así como Jesús amó a la gente en su tiempo, mientras estuvo aquí en la tierra, Él los rescataba y los cuidaba desde antes. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Y bueno, volviendo al tema de la prostituta tirada en el suelo mientras Jesús escribía en la tierra, quiero asegurarme de que no haya confusión. Jesús la estaba salvando en ese momento, físicamente, y la estaba salvando eternamente, después y en ese mismo instante, porque le estaba mostrando gracia. O sea, eso fue un proceso activo. En fin, siguiendo, vamos a lo próximo aquí. Pilar 4. Entonces, todo el que se involucra en misiones, y ya hemos hablado un poco de esto, es responsable ante la iglesia local. ¿El con quién? Por ejemplo, los misioneros no son agentes independientes. Ellos son enviados por y rinden cuentas a su iglesia local. Y así, por ejemplo, como dice en Filipenses 1, versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto es Pablo haciendo el punto de que hemos estado trabajando juntos en esto desde el principio. Y así es como hemos llegado a donde estamos ahora. Esto es algo tan importante que tenemos que tener siempre presente. Así que es un pacto que nos une.
Somos coinversionistas. No somos espectadores ni simples observadores. Debemos colaborar. El cuerpo de Cristo debe actuar en armonía, no contra sí mismo ni funcionar por separado. Así que, por favor, mantén eso en mente. Ahora, otra cosa también, en cuanto a estar en la iglesia local, lo voy a repetir una y otra vez, porque no todos podemos simplemente comprar un pasaje de avión para ir a hacer ministerio. Muchos creen que deben ser misioneros en lugares lejanos, pero no necesitas un avión para impactar. Puedes marcar la diferencia en tu iglesia orando e involucrándote localmente ahora mismo. Con pequeñas obediencias, como Byron y Celia al ayudar en sus estudios bíblicos y en Havana, tú también puedes ser una persona de impacto. Esos fueron los inicios de Dios haciendo grandes cosas a través de ellos. De la misma manera, así es como tú comienzas, y quién sabe, tal vez Dios te llame mañana con un pasaje de avión para irte a Papúa Nueva Guinea. Pero al mismo tiempo, puede que te llame a 10 años de obediencia, como hizo con mis padres, Byron y Celia. Bueno, antes de que entremos en este próximo tema, vamos a tomar una pequeña pausa aquí y grabar la siguiente parte.